Aleluya. Verso 11. Verso 11. Leemos las palabras de la siguiente manera. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los que junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los que están sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Amén. Déjalo ahí, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos, te magnificamos en esta hora, Padres. Mira esta enseñanza poderosa que queremos trazar, que queremos compartir con tu pueblo, Padre. Permita que la misma sea de gran bendición, Señor, para su vida. Y que produzca el cambio, la transformación, el resultado, Señor. Que la palabra de Dios está supuesta a producirse en nuestra vida cuando nosotros la creemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Glory to Jesus. Bueno, hermano, como dije antes, vamos a hablar sobre el seguimiento en las iglesias de células. Más o menos, os hago una pregunta a todos ustedes, hermanos. Aquí, ¿quiénes tienen hijos aquí, verdad? Hijos. Por ejemplo, a veces, supongamos que tenga 3 hijos, ¿verdad? Tenga un hijo, por ejemplo, de 15 años. Tenga un hijo por lo menos de 10 años. Y tenga, por ejemplo, un niño recién nacido, que nació quizás hace 2 o 3 horas, o un día, 3 días, 4 días. ¿A cuál de los 3 niños usted le presta más atención? Repita, diga, hermano. Al niño recién nacido, ¿verdad? Al bebé, ¿verdad? Al que nació quizás hace una semana, 2 días, 3 días. O sea, a ese niño nosotros le damos mayor atención. ¿Por qué razón? ¿Alguien puede explicar la razón? Porque tiene mayores necesidades, amén, de atención. Amén. Eso mismo sucede con el bebé que se convierte a Cristo reciente, hermano. Necesita mayor atención. Y por eso es que nosotros le damos mucho énfasis e importancia al seguimiento a aquellos bebés que vienen a la iglesia y aceptan al Señor. Le caemos encima inmediatamente. De eso vamos a hablar y vamos a explicar las razones y la causa por qué las personas que vienen a la iglesia se van o se quedan. Porque si nosotros cumplimos con lo que yo le voy a enseñar a cabalidad, hermano, va a haber un crecimiento extraordinario en su iglesia. A través del seguimiento. Que esa es, si no hay seguimiento, hermano, todo lo que hemos hecho no tiene sentido. Todas estas exposiciones que hemos hecho pierden valor. Amén. Porque el seguimiento es una columna vertebral. Es un arma poderosa para producir el crecimiento de la iglesia y el fortalecimiento de la célula. Amén. Gloria a Dios. Ahora, para poder aprovechar el crecimiento, se debe manejarse con una estrategia, como decíamos antes, definida de supervisión, ¿verdad? Debe haber supervisión, debe haber ubicación y debe haber seguimiento. Ahora bien, las estrategias de supervisión, vamos a verla enfocarla básicamente. Básicamente voy a enfocarla desde el punto de vista del liderato de la iglesia. ¿Cómo nosotros trabajamos en cuanto al seguimiento del liderato de la iglesia? Tenemos, por ejemplo, la supervisión de cada líder. O sea, nosotros tenemos lo que llamamos, lo que se llama comúnmente un organigrama. Y ese organigrama está, diríamos, hecho jerárquicamente. Es decir, tenemos, por ejemplo, al pastor principal, que es la posición máxima en ese sentido, que es el que tiene que ver con todas las demás posiciones, que es el que supervisa a todos los líderes, independientemente de la posición en que estén. Ese es el pastor principal, que es el hombre de la visión, que es el hombre, diríamos, principal, que está encargado de administrar lo que se va a hacer. Luego tenemos por debajo del pastor
un coordinador regional. Tenemos un coordinador regional. Nosotros tenemos una región, por ejemplo, la región de Boston. Sería una región en este caso en particular. O sea, tenemos un hermano que se encarga de esta región de Boston en particular. Tenemos, por ejemplo, Boston, tenemos, por ejemplo, otras ciudades que no sea Boston. ¿Cómo se llama ciudad? O Lawrence, por ejemplo, sería, por ejemplo, otra región. Y otro pueblo sería otra región. Entonces ahí tenemos lo que se llama un líder regional. También tenemos un coordinador sectorial. Podría ser un sector de aquí, de Boston, Massachusetts. Amén. Entonces, ese coordinador regional es supervisado por el pastor. Entonces, el coordinador sectorial es supervisado por el regional. Y también tenemos un dirigente celular, que es la persona, básicamente, que supervisa las células en un barrio en particular. Un barrio, por ejemplo, de Boston. Hay 5 células, entonces tenemos un dirigente sectorial que la supervisa. Y finalmente tenemos el dirigente, la célula de economía. El dirigente celular y la célula de economía. O sea, nosotros trabajamos de una manera jerárquica con posiciones. Tenemos el dirigente celular, el dirigente sectorial, el dirigente regional y en la parte superior tenemos al pastor. Amén. Pero básicamente así que trabajamos en ese sentido. Ahora bien, esto solamente quisimos darle un ensayito porque más o menos vea que existe un orden de autoridad en cuanto al seguimiento se refiere. ¿Por qué? Porque al líder hay que dar el seguimiento también para darnos cuenta si realmente se está cumpliendo con la visión, con la meta, con el objetivo que se ha trazado la iglesia en cuanto a la visión que Dios le ha dado. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, supervisión de los grupos. Vamos a ver la supervisión de los grupos. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que ustedes vieron hoy. ¿Vieron la multiplicación, sí o no? ¿Les gustó? Vimos la multiplicación. Por ejemplo, la multiplicación proviene de una célula madre, más madura. Hay una célula que es madre, que es más madura. Cuando esa célula se multiplica, crea que otra célula, ¿sí o no? En donde hay quizás un dirigente, un asistente a dirigente, que es un secretario, etcétera. Pero ¿cómo sucede? Que esa célula, ¿cómo es esa célula? ¿Esa célula es vieja o una bebé? ¿Cómo es esa célula? ¿Cómo es? Una bebé, ¿verdad? Porque está recién nacida. Entonces es importante que el líder de las otras células o los supervisores de la iglesia supervisen constantemente a esa célula. Porque si no hay supervisión y no hay seguimiento constantemente, esa célula se puede caer porque nació recientemente. Ya lo estamos viendo aquí desde el punto de vista del grupo y del punto de vista interno de la iglesia. Esa célula tiene que ser supervisada constantemente por los líderes que están por encima de ella. Amén. Y no solamente la célula que se multiplicó, sino también la célula base. La célula que parió esa, la madre, también tiene que ser supervisada. ¿Por qué? Porque había una multiplicación. Y a veces cuando hay una multiplicación existe cierto grado de debilidad. ¿Entienden? Entonces es posible que sea supervisada. ¿Para qué? Para que la célula siga creciendo y siga trabajando fuertemente. Y que el líder nuevo, que antes era asistente del líder y que ahora es dirigente, se fortalezca y reconozca que es el líder y que tiene responsabilidad de que esa célula crezca y que también pueda producir otra célula, o sea, que se multiplique. Amén. O sea, que es importante que se haga la supervisión. Nosotros llamamos eso supervisión de grupo. O sea, ya estamos supervisando a grupos, a ver cómo se está trabajando, cómo se está bregando. Amén. Ahora, la célula que se multiplica debe de recibir un trato y una atención semejante a la que presta a un bebé recién nacido. Hablando aquí de bebés recién nacidos, nos referimos a las células que se han multiplicado. Amén. El supervisor, coordinador o líder inmediato debe mantener un contacto estrecho con la célula madre y también con las células que han nacido. Debe mantener una relación, visitando, preguntando cómo se ha ido, están yendo los hermanos, siempre cuestionándole al líder de cómo está el trabajo en la célula. Amén. Y entre cuanto, de vez en cuando también tiene que visitarla a ver qué está pasando internamente. No solamente llevarse quizás de
de los anuncios o quizás de las informaciones que le puede el líder, sino que también tiene que ir ciertas veces a visitar la célula a ver cómo se encuentra. Amén. No solamente, como dije antes, las células que han nacido, sino también la madre. ¿Por qué? Porque cuando hay multiplicación, ellas tienden a debilitarse. Supervisión de recién nacido. Vamos aquí ahora a la supervisión de recién nacido. ¿Qué es un recién nacido? Bueno, básicamente un recién nacido es un hermano que ha venido a la iglesia y que ha aceptado al Señor, ¿verdad? Y, bueno, aceptó al Señor. Lloró, botó lágrimas en ese momento. Entonces nosotros llamamos eso supervisión de recién nacido, porque esa persona ha nacido de nuevo en ese momento. Esa persona es lo que nosotros llamamos un bebé espiritual. Entonces, inmediatamente, ¿qué se debe hacer? ¿Qué deben hacer los líderes de la iglesia? Específicamente, la persona madura que lo trajo a la iglesia, porque esa es la persona que tiene más confianza con ese individuo. Esa es la persona que tiene más relación. Esa es la persona que tiene más contacto, podríamos decir, porque fue la persona que lo trajo a la iglesia, ¿correcto? Ahora, al recién convertido se le debe dar un trato especial en la iglesia, hermano. Después de Jesucristo, la persona más importante en la iglesia es el recién convertido. Amén. Ellos tienen que sentirse cómodos como en su casa. Amén. Debe sentirse flexible. ¿Por qué? Porque es un ambiente nuevo. Esa persona viene del mundo, quizás de una asociación quizás diferente a la que hay en la iglesia. Y ellos tienen que ver una diferencia con la asociación que yo tenía en el mundo y con la que se presentan en la iglesia. Ellos tienen que sentirse atractivos ahora aquí en este lugar. Que el mundo para ellos pierda importancia en su vida. ¿Por qué? Porque ya tienen una asociación más importante que la que tienen en el mundo. ¿Se da cuenta? Ahora bien, siguiendo las 4 etapas del proceso. Primeramente, ¿qué se hace con el recién convertido? Se hace un reclutamiento. Reclutarlo es traerlo a la iglesia, permitir que esa persona vaya a la célula. Se recluta. Primeramente se recluta porque venga a la iglesia y también vaya a la célula. Eso es el primero. Segundo, entrenamiento. Tiene que ser entrenado constantemente, entrenamiento, tanto en la célula como en la iglesia. Un entrenamiento total con el recién convertido. ¿Para qué? Para que tenga interés de participar. Va a hablar de eso, la participación que tenga en la iglesia. Hay que envolverlo en el ambiente porque tenga participación. Para que no se vea que es un elemento, diríamos, sin importancia en la iglesia. Para demostrar que tiene importancia y que es un elemento importante en el cuerpo de Cristo. Yo estuve leyendo una revista en estos días de un ministerio que hay en Oklahoma, de Kenneth Hagin Minister, ¿lo han leído? De Palabra de Fe. Y en esa revista decía que cada individuo tiene que tener una parte en el cuerpo de Cristo. O sea, tú tienes que participar, hermano, en el cuerpo de Cristo como una persona que ha nacido de nuevo. La Biblia dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Pero eso no puede ser una teoría, hermano. Eso tiene que ser una evidencia en la vida cristiana. Tiene que ser una evidencia en la misma iglesia. Por ejemplo, usted quizás no pueda predicar, no pueda cantar, no pueda tocar el piano, la trompeta, cualquier instrumento, pero por lo menos quizás puede limpiar el templo. Quizás puede abrir el templo por la mañana. Quizás puede parquear los carros, que tenga el servicio del carro, porque la gente se parquee bien. Pero déjame decirle, hermano, todos nosotros, como nueva creación que somos, como hijos de Dios, tenemos una parte en el cuerpo de Cristo. Amén. También tenemos ese entrenamiento, tenemos también el equipamiento, equiparlo. ¿Cómo se equipa? Por las palabras, instruyéndolos en las palabras, en la oración, en el ayuno. Y finalmente la asignación. Después que ese individuo ha pasado por esos 3 procesos, le asignamos responsabilidad entonces en la iglesia. ¿Por qué? Porque está entrenado. Entonces, yo, mi hermano, yo tengo aquí ya 3 meses, ya usted sabe orar, conoce, tiene fundamento básico de la palabra, entonces yo te puede ser encargado, por ejemplo, de poner los discos, poner los videos, de hacer esto, cualquier actividad en la iglesia. ¿Para qué? Para que se envuelva y pueda crecer.
La mayoría de la gente que no permanece en la iglesia es porque no se envuelve en nada y no participa en nada. Y hay gente que van a la iglesia con muchas habilidades, con mucha destreza, pero no se le da ninguna participación. Y la gente al tiempo se va de la iglesia. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque no se envuelven en el ambiente, no se socializan, no se relacionan. Están completamente aislados del ambiente de lo que se está haciendo en la iglesia. Entonces, esto hay como consecuencia que la persona vuelve entonces a asociarse al mundo. ¿Por qué? Porque aquí no encontró asociación. Ahora bien, hay que desarrollar lo que se llama una clase de orientación en el nuevo creyente. Nosotros hacemos eso, Andrés Sabino, la iglesia de Sabino, hace eso. Cuando hay nuevo creyente, se hace una reunión y una clase para nuevo creyente, que llamamos eso. Amén. Ahora bien, ¿qué se hace en esa clase? Básicamente, se hace enseñar los fundamentos básicos de la palabra de Dios y enseñarle que Él es importante para el Señor y que Él pertenece al reino de Dios. Usted pertenece al reino de Dios, hermano. Usted ahora va a comenzar a estudiar y a conocer a Jesucristo. Comenzar a instruirlo y a enseñar doctrinas básicas fundamentales. Fundamentalmente, ¿quién es usted en Cristo? La diferencia entre el mundo donde él pertenecía y la iglesia. Todo eso hay que comenzarlo a instruirlo para que pueda ver la diferencia y pueda ser formado, entrenado. Recuerde, hermano, que ustedes como nueva creación y nosotros no necesitamos tener mucho conocimiento. Hay que tener conocimiento de la Biblia, y eso es verdad. Pero sobre todo, nosotros tenemos que ser formados en la vida cristiana. Ahora, naturalmente que el conocimiento es parte de la formación, pero no es todo. El apóstol Pablo dice a los Gálatas: hijitos míos, por cuanto aún sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sin embargo, ellos tenían conocimiento, pero no tenían formación. Y eso lo necesitamos hoy en día, formación, para ser personas, para no ser personas vacilantes. Tiene que haber, hermano, importancia de la palabra de Dios. Tiene que haber la palabra de Dios que se enseñe, la oración, la adoración y el ayuno. Todas esas son cosas en la cual hay que entrenar al nuevo creyente, al bebé, en esa clase de orientación que se hace. Vamos a orar, hermano, enseñar a orar. Vamos a ayunar un día, aunque pase hambre. Si no puede, comience por mediodía, ¿verdad? No puedes comenzar por mediodía, primero. Después por un día, y así sucesivamente, hasta que aprenda. ¿Me entiendes? Porque tiene que entrenarse el hombre. También tiene participación del creyente en la evangelización. Vamos a evangelizar, vamos a ganar a tus amigos. Que tú tienes ese grupo de ganga. Bueno, testifícale la grandeza de Dios. Todo eso hay que hacerlo al principio. Envolver en la actividad al nuevo creyente. ¿Para qué? Para que se encuentre aliviado y se encuentre con ánimo. ¿Ok? Debe haber distribución de las responsabilidades en la iglesia, la cual produce movilización. ¿Ve? Cuando nosotros envolvemos al nuevo creyente en actividades, eso produce movilización en nuestras comunidades, en nuestros sectores. Se moviliza. Amén. Como cuando nosotros fuimos a San Pedro de Macorís, que teníamos diferentes actividades. Nos movíamos por diferentes comunidades de San Pedro de Macorís. Y la ciudad sufrió una transformación en ese momento. ¿Por qué? Porque estábamos actuando, moviéndonos, evangelizando, casa por casa. Estábamos en los barrios y también estuvimos en el templo. Amén. Entonces, eso mismo debe suceder con un nuevo creyente, que participe en actividades de la manera que se encuentre ocupado y ya el mundo no le interesa. Es decir, el pastor principal, por ejemplo, en este caso, procura que la persona participe en actividad propia de cada miembro. O sea que cada miembro tiene que participar en una actividad propia en el cuerpo de Cristo. Es interesante eso. O sea que hay que envolver al hombre, ¿eh? Ahora, vamos a hablar ahora de la estrategia de seguimiento. Básicamente, hermano, vemos hoy en día que la iglesia tradicional es santa, sincera, pero ha fallado en mantener al nuevo creyente. Las iglesias tradicionales, ellos son sinceros, creen, son gente de Dios, la mayoría, pero han fallado en mantener al nuevo creyente. A veces trabaja mucho,
pero pierde el fruto de su ardua labor. Y hace muchas actividades, pero pierde el fruto de su ardua labor. A veces vemos que la iglesia tradicional hace campañas. Sin embargo, ni una persona nueva usted ve en ese lugar. Una campaña evangelística, hermano. Sin embargo, el propósito de la campaña evangelística, ¿cuál es? Ganar almas. Sin embargo, lo que hay muchísima gente con un uniforme y no se gana a nadie. Oh, yo lo digo porque yo nací en una iglesia pentecostal y no es que está mal eso. Pero hermano, no hay nadie. El fin fundamental y básico de una campaña es ganar almas para el reino de Dios. Sin embargo, son los mismos hermanos que están en la iglesia. Y no puede ser. Hay que hacer campaña, pero tiene que haber personas salvas. Nosotros tuvimos más que una campaña, tuvimos el Día de las Naciones, allá en Jersey City, acerca de 2 domingos hace, y tuvimos casi 100 personas salvas para Cristo. Y ahora estamos trabajando, dando seguimiento, y llamando, y visitando a esas personas. Porque no es suficiente la confesión, la profesión de fe que esas personas hagan. Porque como le digo antes, esas palabras llegan al corazón, pero cuando sale a la calle, ahí está el diablo esperándolo para quitar esa palabra. A través del conflicto, los amigos, la esposa, el esposo, entonces la palabra que recibió, con gozo, el diablo se la quita. Entonces se hace preciso entonces que nosotros, más maduros, entonces en lugar, no darle lugar al diablo para que nos quite esa alma. Entonces nosotros inmediatamente, esa persona llega al parqueo, como hacemos nosotros allá en Jersey City, de que llegó al parqueo con el carro, que se parqueó, ya ahí comenzamos el seguimiento. Aleluya. Le damos un recibimiento cortés. Digo, hermano, venga. Cuando llega a la puerta de la iglesia, lo recibimos con un abrazo y un saludo. Le llenamos una aplicación para conocerlo, hermano, llene su nombre, dirección. Queremos conocerlo. Amén. Luego entra, le buscamos un asiento. Venga, hermano, siéntese ahí. Tiene un proceso, hermano. El hermano se goza, aceptó al Señor, pero no se va. Vamos atrás, que tenemos un cuarto, y ahí le damos otra terapia. Ahí, hermano, le damos seguimiento de nuevo. Y lo saludamos, hermano, bienvenido a nuestra iglesia. ¿Cómo se siente? ¿Y cuál es su nombre? ¿Y de qué país usted es? Ahí le damos otra orientación. Es un proceso, hermano. Y después de eso, le damos una merienda. Vamos a ver. Amén. Le damos una merienda y un vaso de soda. Pero no es todo. Y después le damos, digo, hermano, ahí tiene la palabra de Dios para que se entrene. Hermano, yo en estos días, y estuve compartiendo con el pastor esta mañana, conocí un hombre que vino de un país de Sudamérica que se llama El Salvador. ¿Cuál es el país? Honduras. Y él llegó a la iglesia y él me dice que ha visitado muchas iglesias. Me dice, yo he visitado muchas iglesias, pero yo nunca he visto una iglesia que tenga tanto cariño como esta. Y yo, nosotros nos caracterizamos por eso. Y yo lo vi, él aceptó al Señor, y yo lo llamé y digo, venga, hermano. Y pasamos atrás, y entonces conversamos, ¿cómo usted se llama? ¿Cuál es su problema? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Que nosotros oramos por las necesidades del hermano. No, hermano, yo estoy solo aquí, mi esposa está en Honduras, no puede venir, tiene circunstancias negativas. Y digo, no hay problema, hermano. Vamos a orar para que su esposo lo avise en esta semana. Y yo oré por él y la esposa se la avisaron esa misma semana. Digo, en el nombre de Jesús yo creo que su esposa avisada. Y la próxima semana, cuando fue a la iglesia, me dice, hermano, me avisó a mi esposa, ahora voy a buscar esta semana. Tremendo, hermano. Y fue a buscar a su esposa a su país. Y me dijo, y entonces le dimos comida, le dimos todo, refresco, lo abrazamos, oramos por él, el hombre lloró. Hermano, el hombre se fue contento. El domingo que vino estaba ahí, en la primera fila. Después lo estaba observando en la primera fila. Y el hombre está yendo a la iglesia, está contento. ¿Por qué? Por el amor que hay en la iglesia, hermano. No podemos, tenemos que cerrar la puerta trasera de la iglesia. Mantener solamente una abierta, la del frente, y la de atrás cerrarla. O sea, la iglesia tradicional, hermanos, ha fallado en promover un ambiente de coinonía, muy importante eso. ¿Y qué significa coinonía? Compatibilidad, comunión.
La iglesia tradicional ha fallado en eso, porque la persona que va nueva es marginada, nadie le presta atención. Cuando yo me convertí, y voy a hablar esto práctico, yo era agente vendedor, yo vendía muebles en un carro, entonces yo me convertí porque recibí, ya quería salir del mundo, estaba cansado del mundo, hermano, y yo tenía un beeper de mi compañía. ¿Qué sucede? Que el boss mío me llamó, y el beeper mío sonó en la compañía, hizo pi, 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 pi. ¿Y qué sucedió? Que todo el mundo me estaba mirando así en la iglesia. Mira este tipo, este dominicano vende droga. Este tipo, cuidado con él. ¿Me entiendes? Entonces la gente lo que hicieron fue acusarme. ¿Me entiendes? Yo no lo queremos aquí, no lo queremos aquí. Vende droga, me querían botar a la iglesia. Me querían botar, ¿por qué? Porque y mira, yo andaba trajeado. Pues yo era agente vendedor. Y viajaba. No fue el boss mío que me llamó para darme una asignación. Sin embargo, mira lo que sucedió, hubo una mala interpretación. ¿Por qué? Porque la gente en muchas iglesias son las primeras que te sacan. Ellos están seleccionando personas a su gusto. Y si tú no le caes bien, entonces te dan una patada. ¿Cómo puede ser? Como decía el pastor ahorita que escuché allá atrás, en la iglesia es un hospital donde van los enfermos con muchísimos problemas, dificultades y necesitan un buen tratamiento. Y si no le dan un buen tratamiento, entonces van a seguir enfermos. Es importante eso y pueden hasta morirse en la calle. Entonces yo fui porque quería convertirme, estaba cansado del mundo. Y muchos líderes me vieron pero yo seguí yendo a la iglesia, no tanto. Yo seguí yendo. Amén. La gente van a los líderes, la gente se van y los líderes mencionan textos como muchos de estos llamados. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Es que yo ese texto? Yo lo he escuchado. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Tú sabes que es un texto que se utiliza para justificarnos? Para la gente justificarse, para no hacer trabajo. No, hermano, mire, aquí han venido muchos hermanos, de como 100 hermanos a la iglesia, y vienen los domingos y se convierten en Cristo, sin embargo no lo vemos. Pero dice uno, oh hermano, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa es para justificarse. ¿Tú sabes que nosotros los cristianos justificamos mucho? Y a veces no hacemos el trabajo y no estamos justificando. ¿Me entiendes? Siempre ponemos una excusa. Y toda excusa, dice el pastor, es una mentira. Toda excusa es una mentira. 99.5% de las veces. Amén. Ahora bien, el trabajo hay que hacerlo, hermano, no hay que justificarlo. Lo que tenemos que hacer el trabajo nosotros y usted verá que eso no va a suceder. Frente a esa situación de calamidad, la iglesia tiene que emplear lo que llama un ministro de seguimiento en la iglesia. Tiene que haber lo que sucede, un ministro de seguimiento para que comparta los seguimientos en la iglesia, que sea encargado de ese ministerio, en cuanto a la iglesia se refiere en general. Ahora, nosotros no tenemos que hacer eso, porque nosotros somos una iglesia de células, y nuestro seguimiento lo tenemos internamente desde nuestra célula. Amén. O sea, que cuando una persona acepta a Cristo, inmediatamente es asignado por la iglesia a una célula. Entonces, ese líder, conjuntamente con sus dirigentes y sus discípulos, se encarga de supervisar y de dar seguimiento a esa persona. O sea que la iglesia, en sentido general, no tiene que encargarse de esa situación. Naturalmente, porque la iglesia somos nosotros, los que somos líderes, entonces nosotros mismos hacemos el trabajo. Mire, hermana, Pedro se convirtió a Cristo, esa va a su célula, encárguese de esa. ¿Y qué usted va a hacer? Llamarlo inmediatamente y llegar a su casa. Hermano, ¿cómo se siente? Saludo, cortésmente. ¿Cuál es su problema? Cualquier cosa, identificarse con el problema de la gente. Esa es parte del seguimiento, cuando nos identificamos con ese problema. ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Sufre de algo? Y como yo decía anoche, todas las palabras que usted diga tienen que ser para satisfacer la necesidad de esa persona. No hablar por hablar. Identificarse como nosotros tenemos ahora que identificarnos con Cristo. El seguimiento debe darse por asociación, hermano. Asociación a través de la compatibilidad e interacción. ¿Entienden eso? Tiene que haber una interacción, compatibilidad, hablar. Cuando una persona llega nueva a la iglesia tenemos que conversar con ella. ¿Cómo te sientes? Y todo el mundo cae encima. Y lo abraza, hermano. Y saludo. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? Porque en la calle lo que hay es destrucción, muerte. Jesús dijo, el diablo vino para matar y destruir, pero yo vine para dar vida y vida en abundancia.
Entonces la abundancia está aquí en la iglesia, porque ahí está la muerte. Entonces nosotros tenemos que demostrar realmente de que aquí está la vida y que está la abundancia. Gloria a Dios. Entonces debe haber una compatibilidad, una interacción, una asociación. Tenemos que calentar al nuevo creyente, que se vea contento, satisfecho, que se vea que está en un lugar importante, que él tenga deseo de volver. Ahora, no solamente en la iglesia, sino también a la célula. Porque recuerda, hermano, que el mismo ambiente que existe en la iglesia debe existir en la célula. Y en la célula aún más, porque somos pocos hermanos. A veces somos muchos en la iglesia y nos confundimos y nos vamos y no estamos pendientes, pero ahí no, ahí tenemos que concentrarnos los unos con los otros. Una persona es responsable a un creyente. Mi hermano, usted es responsable de esa persona. Todos somos responsables, pero le vamos a asignar esa responsabilidad a usted. Para interceder, para orar, para visitarlo. ¿Por qué? Porque usted está más cerca y tiene mayor conexión con esa persona. Amén. O sea que hay que mantener un seguimiento constante si queremos que nuestra casa sea llena. Jesús quiere que crezcamos y que nos multipliquemos. Pero eso todo el mundo quiere multiplicarse y crecer. Pero hay que hacer un trabajo. Para todo hay que pagar un precio, hermano. Hay un precio pagado, que es el precio de la salvación. Pero el precio del crecimiento, de la paz, del gozo, de la sanidad, de la liberación, de la prosperidad, tenemos que pagarlo nosotros si queremos conseguirlo. No, hermano, yo soy nacido de nuevo, soy una nueva creación, estoy en victoria. Estoy esperando que Jesús venga para irme para el cielo. Perfecto. Perfecto, eso es lo primero. Pero ¿y qué es lo otro? Del trabajo que yo te he delegado, de tu victoria. Eso, si tú no pagas un precio de abstinencia, de búsqueda, de oración, de ayuno, de estudio, tú no vas para parte. Vas a ser un cristiano mediocre y batatado. Es una decisión, hermano, que tenemos que tomar. Ahora, note como Pablo, búsquese la Biblia, el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Verso 14. Capítulo 14, verso 21. Vamos a ver cómo Pablo y Bernabé practicaban el seguimiento. Hechos 14, 21 al 22. Y dice la Biblia, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconia y Antioquía, confirmando los ánimos, atiéndame ahí, los ánimos, ¿qué significa eso? Los ánimos de los discípulos, o sea, animándolos, muévete, echa para adelante, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Aleluya, es el trabajo. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda revelación. O sea que Pablo y Bernabé, cuando se ganaban la gente en esa ciudad, en Listra, que iban a predicar, volvían de nuevo a esa ciudad a dar seguimiento. O sea que nosotros cuando vayamos a un hogar, nos ganemos cierta cantidad de personas para Cristo, tenemos que volver a dar seguimiento, ayudarle. Hermano, déjame decirle algo. Usted no se ha ganado un hermano para Cristo hasta que esa persona no está a nivel de usted. Jesús dijo, id y hacer discípulos. O sea, no es ganarse a la gente, es discipularla. ¿Me entiende? No, me gané 5 para Cristo y ¿dónde están ellos? ¿Dónde están? Muéstramelo. Los números no van al cielo. No, me gané 10 para Cristo y ¿dónde están? Muéstramelo. No hay ninguno en la iglesia. Aquí no hay ninguno. O sea, que es un bulto, hermano. Queremos ver el fruto. ¿Dónde está el fruto? Muéstrame algo. Hay que demostrar, porque son la gente que va al cielo. ¿Por qué? Porque a veces queremos estar haciendo lo que llama un show en la iglesia, un show, para decir que trabajamos, pero queremos prueba, evidencia del trabajo que estamos haciendo. O sea, tenemos que evangelizar a la gente de manera que esa persona, cuando nosotros la soltemos, ya es un evangelista también. Ya esté capacitado para ganarse a otra persona. Ese es el trabajo, eso se llama el discipulado. ¿Por qué las campañas evangelistas hoy en día no tienen éxito? Viene un evangelista famoso, nos ganamos 1000 almas. Pero ¿cuántas de esas personas tienen en la iglesia? Por eso es la efectividad que está teniendo hoy en día el sistema de células.
¿Me entiendes? Que nos ganamos una persona, nos ganamos 3 personas y por lo menos una persevera. Pero a veces tenemos una campaña que gastamos, por ejemplo, $80,000. 1,000 almas para Cristo. Y sin embargo, 3 gatitos van a la iglesia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque está perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay seguimiento. La persona sigue igual en su mundo. Viene, acepta al Señor, pero cuando va a la esquina, ve a los amigos bebiendo, también se hace un traguito. ¿Me entiendes? Pero aquí es diferente, hermanos. El seguimiento en nuestras células es seguimiento. Aquí la gente son transformadas. Pero es una decisión nuestra tomar el papel y la responsabilidad que nos corresponde. ¿Amén? Ahora, seguimiento en toque personal. Vamos a hablar de diferentes seguimientos. Seguimiento de toque personal. ¿Qué es un tipo de seguimiento que vamos a dar? Seguimiento de toque personal. Los miembros de una iglesia practican el seguimiento de la siguiente manera. Primero, seguimiento natural, que es un tipo de seguimiento que vamos a ver. Seguimiento natural. Amén. Seguimiento delegado, que es otro tipo de seguimiento que voy a explicar. Y seguimiento planificado, que es otro tipo de seguimiento que voy a explicar. Ahora, el seguimiento natural. El seguimiento natural o koinonía. Ese es básicamente que se da en nuestras células. Amén. Este seguimiento se desarrolla básicamente en un lugar donde se celebra la célula. Aquí una persona tiene un compañero. Aquí la persona nueva se le asigna un compañero, como dije antes. Ese personal es koinonía, un compañero individual. Aunque nosotros en la célula tenemos un periodo de koinonía, quizá de 15 o 20 minutos, en donde compartimos con todos los hermanos, pero nos concentramos primeramente en el hermano nuevo. Nuestra concentración va a ser en el hermano que nos está visitando. Amén. ¿Para qué? Para que él se siente caluroso, atraídos a este lugar. Eso es lo que nosotros hacemos constantemente. Segundo, tenemos el seguimiento delegado, que este se hace a través de una llamada telefónica, hermano. Eso no es nada llamar a una persona por teléfono. Este tipo de seguimiento lo hacemos con los hermanos. Inmediatamente una persona en la célula, usted vislumbra y no está, alguien tiene que llamarlo. El dirigente puede señalar quién va a ser la persona que lo va a llamar, para saber las razones o las causas por las cuales esa persona no asistió a la célula. O sea que inmediatamente hay que saber las razones. Hermano, ¿qué te pasó? No te vimos en la célula, ¿cuál es tu problema? Hay que llamarlo inmediatamente para saber, aún siendo discípulo, hermano. Porque hay personas que son discípulos y todavía le falta, hay que estar encima de ellos. Recuerde que para ser discípulos, a una persona tiene que asistir por lo menos de 4 a 5 reuniones consecutivas. Y tiene por lo menos que haber aceptado al Señor. Porque hay muchas personas que asisten a las células 4 o 5 semanas, pero todavía no han aceptado a Cristo. O sea, si no son cristianos, no pueden ser discípulos. ¿Me entienden? O sea, tienen que ser cristianos y por lo menos tener de 4 a 5 semanas asistiendo a la iglesia. Amén. A la célula. O sea, que, aunque no vayan a la iglesia. Pero si está yendo a la célula, no importa, porque esa es la iglesia pequeña. Gloria a Dios. O sea, hay que llamar a la gente por teléfono. Hay que dar el seguimiento. Amén. Esta delegación la hace el dirigente a cualquiera de los miembros, ya sea el secretario, a su asistente o cualquier discípulo. ¿Para qué? Para que se encargue de llamar a María, a Luis o Pedro, que no asistió el día más alto miércoles a las células. Amén. Así que tienen que hacerlo. Porque si no lo llaman, tienen muchas posibilidades de que no vuelva más. Gloria a Dios. Ahora bien, tenemos seguimiento planificado. Esto es la visita. Demanda de la visita del dirigente o cualquier otro miembro de la célula que esté delegado para esos fines. Aquí lo visitamos a personas, personalmente. También puede ser un líder en particular, el dirigente, o se hace una comisión de la célula para visitar a ese hermano. Hermano, ¿qué te pasó? Ahora, para ir a visitar, hay que hacer una cita primero. ¿Por qué? Porque no podemos explotar la privacidad de esa persona. No podemos aparecernos los hermanos, aquí estoy yo. ¿Qué te pasa? Porque sucede que el hermano
está en otra actividad y no puede recibirnos. Entonces, no, tenemos que llamarlo y digo, hermano, mira, voy para allá mañana a las 7:30. Vamos a hacer una cita. Entonces vamos al grupo y compartimos con el hermano. Y como dije antes, hermano, la compatibilidad que hagamos siempre tiene que ser basada en las necesidades que tenga esa persona. ¿Entienden? O sea, no vamos a hablar cosas por hablar. Lo que queremos es suplir una necesidad en ese momento. Que esa persona madure, que su situación pueda cambiar en ese momento en particular. Eso es lo que queremos. No hablar por hablar, lo que queremos es edificar. Si la persona no fue porque estaba enfermo, nosotros inmediatamente comenzamos a compartir las promesas que hablan de sanidad en las Escrituras. Amén. Y usted ve, hermanos, que su célula se va a fortalecer. Que la próxima semana la primera persona que vaya a la célula va a ser esa. La primera que vaya a la célula. ¿Por qué? Porque él ve que están preocupando por él. Va a haber muchos hermanos que nunca van a ir a la célula. Que aunque tú te preocupes, lo visites, ellos nunca van a ir. ¿Me entiendes? Porque hay gente que tú eres bueno, que tú le das dinero, le das carro, le das todo y nunca van a la parte. Eso va a existir. Que tú lo puedes tratar de la mejor manera posible y nunca van a ir. Pero hay muchos hermanos que no van porque no se le da un trato especial. Amén. Gloria a Dios. Así que aprenda eso, hermano. Ahora bien, seguimiento personal. Vamos a presentar una gráfica aquí, un hermano que venga aquí. No, ponga esta gráfica. Aleluya. Vamos a aplicar esta gráfica en el nombre de Jesús. Súbala. Vamos a ponerla en español. Muy bien, gracias. Vamos aquí, el seguimiento individual. Aquí se hace seguimiento individual a una persona en particular. Por ejemplo, una persona que va a la iglesia o que nos ganamos en el barrio, que nos ganamos en la escuela. Aquí entonces procedemos a hacer lo que nosotros llamamos seguimiento individual. Personas evangelizadas generalmente, o sea, lo que evangeliza. ¿Qué hacer cuando tú ganas un alma para Jesús? ¿Ves? Pues en la escuela, en tu trabajo, donde quiera que sea. Primero, 5 acciones de tomar. Llamar al recién convertido antes de 24 horas después de la confesión. Llamar al recién convertido antes de 24 horas después de la confesión. ¿Por qué? Porque si lo llama después, está en peligro. Porque como expliqué en la parábola del sembrador, el diablo le quita la palabra a través de los conflictos que puedan presentarse internamente en su casa. Entonces el hombre se aceptó al Señor en ese momento. Pero ¿qué sucede? Que en su casa son católicos romanos. Amén. Chacho, yo soy católica, no te queremos aquí. Te metiste con otro evangélico, vete. O son brujos, lo que sea. Entonces hay una división, un conflicto. Usted como muchacho joven no sabe qué va a hacer. Entonces el diablo lo destruye de nuevo. Pero si usted lo orienta y lo entrena y lo llama, digo, nosotros te llamamos, echa para acá en el nombre de Jesús. Entonces esa persona puede perseverar en el Señor. Antes de 24 horas hay que hacer una llamada. Segundo, visitar al recién convertido durante la semana de su confesión. Amén. Después que se le llamó, en esa misma llamada, si es posible, se le hace una cita para visitarlo. Y como dije antes, la cita puede hacerse por el dirigente, un líder y también por una comisión. Pero sabiendo que primeramente tenemos que hacer una cita, no presentarse a la casa improvisadamente. Amén. Es interesante eso. Visitar al recién convertido durante la semana de su confesión. No una semana después, hermano. Hay que hacerlo exactamente como dice ahí. Porque eso es lo que nos garantiza que esa persona pueda perseverar en el Señor. Que pueda madurar en el Señor. Si no lo hacemos así, podemos perderlo. Y si queremos el crecimiento de la iglesia, tenemos que hacer y seguir las reglas y los planes que hemos establecido. Tercero, traer al recién convertido a una célula o al templo. Es interesante eso. Yo la gente la llevo a la célula en mi carro, la recojo por la mañana, los domingos. Los domingos yo estoy recogiendo gente en mi carro. Amén. Yo recojo a la gente en mi carro y las células. La célula comienza, por ejemplo, a las 7:30. Y yo salgo de mi casa a las 7 o a las 7 menos cuarto. ¿Para qué? Para visitar a los hermanos. Yo voy a buscar en el carro. No, hermano, yo no puedo ir porque yo estoy lejos. Yo no hay problema, yo te voy a buscar. Sí, hermano, yo te voy a buscar. Entonces yo con mi carro y te recojo y te llevo al lugar de la célula. Luego que yo lo llevo a ellos a ese lugar, voy a buscar otro. Así que yo lo hago siempre. ¿Para qué? Para garantizar
de que esa persona esté ahí. Así yo hacía con muchos dirigentes allá, y por eso ellos van a la célula porque yo voy a buscarlo. Si yo no voy a buscarlo, ellos no van. Para que tú veas. Entonces es importante eso, traer al recién convertido a una célula o al templo. Mayormente el recién convertido va inmediatamente a la célula. La gente no quiere comprometerse con el templo todavía. Por eso tenemos que entrenar en las células. ¿Por qué? Porque es un ambiente familiar. No, vamos allí, hermano, vamos a tomar una soda, un café. Entonces ellos participan. Pero cuando dice el templo, oh my God, yo no quiero ser evangélico, yo no quiero ser de esa religión. ¿Y de qué religión son ustedes? Y yo, no importa, hermano, vamos a compartir. Entonces, si vamos aquí a la célula, aquí no vamos a hablar de religión ni de iglesia. Aquí vamos a hablar de Jesucristo. Amén. Qué diferente. Gloria a Dios. Enviar una nota personal felicitando al recién convertido. ¿Ve? Cuando la persona se convierte a Jesucristo, nosotros le enviamos una nota, una carta. La iglesia básicamente hace eso. Felicitándolo por su presencia, por habernos visitado. ¿Entiendes? Entonces le mandamos una carta felicitándonos. Han habido personas que yo llevo a la iglesia, me dijeron, hermano, mire, yo fui a la iglesia el domingo y ya me enviaron una carta, mira aquí la carta. Y ese tipo está contento, ¿por qué? Porque piensa y él se da cuenta que lo están reconociendo, que le están dando importancia, hermano. Que eso es lo que no hace la tradición hoy en día, que no le da importancia a la gente. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y la gente perdiéndose. Sí. Y yo veo la comunidad, la gente va a ir perdiéndose en la esquina, los bonos, los drogaditos, y todo el mundo le da una patada. Los mismos evangélicos. Pero no, hay que darle un trato especial a esa gente. Amén. Número 5, mantener la coinonía. ¿Qué significa coinonía? Comunión, interacción. Con el recién convertido de 6 a 12 meses. ¿Ves? Es un entrenamiento. Los testigos de Jehová están 3 años visitando a la gente. Y a veces nosotros, si vemos que por 2 semanas vamos a una casa y tenemos un problema, no volvemos más. Y ellos están 3 años ahí, dando seguimiento, enseñándole la atalaya. La atalaya. Sin embargo, son gente que tiene doctrina falsa, como ustedes saben. Y nosotros que conocemos la verdad, nos desesperamos y no volvemos más. Pero hay que dar seguimiento, o sea, mantener la coinonía, o sea, la relación constante, llamándolo, visitándolo, hasta que la persona se madure. Hasta que ella misma pueda caminar por su cuenta, hermano. Hasta que ella sea capaz de ganarse 3 o 4 personas. Usted tiene que ser un discípulo, hacer un evangelista. Pero en todo ese proceso, tiene que estar visitándolo, tiene que estar entrenándolo y tiene que estar llamándolo por teléfono. ¿Amén? Es importante eso. ¿Amén? O sea que aquí tenemos los 5 pasos más importantes para dar un seguimiento efectivo a los recién convertidos. Si usted se aprende eso, hermano, va a ser un líder poderoso. Y su célula nunca va a decaer. Porque tiene que hacer el trabajo, es un trabajo que hay que hacer, hay que trabajar. Por eso muchos líderes hoy en día no bregan con esto. Porque hay que trabajar. Y como hoy en día en la tradición, solamente el pastor que trabaja, imagínate, ese va a ser un trabajo fuerte para el pastor. Porque en la iglesia pentecostal casi nadie trabaja. Solamente el pastor. Inclusive a veces el pastor tiene que manejar la guagua también para recoger los hermanos. Y al hospital. O sea que no hay una distribución de las responsabilidades. Yetro le dijo a Moisés, distribúyelo porque si no vas a morir. Y los problemas fuertes me lo traen a mí. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. Distribuir las responsabilidades entre los diferentes líderes. Somos todos el cuerpo de Cristo. Y como dije antes, todos tenemos una parte en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una parte. Entonces queremos que esa parte sea activada. Queremos que esa parte tome ascendencia. Que no sea una teoría, que sea algo práctico en el mundo de la iglesia. Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a hacer un enfoque ahora, y estamos terminando ya, de lo que yo llamo seguimiento en sentido general. Esto es más o menos como un enfoque general. Ahora bien, personas que visitan el templo. Hablé de las personas que nos ganamos en la calle, ¿verdad? Estas son las que nos ganamos en diferentes lugares. Mira lo que hacemos. Ahora bien, las que visitan el templo, ¿qué se hace? Aleluya. Pues ya puede quitarlo. Gracias. Las que visitan el templo ahora. Vamos a las personas que visitan el templo. ¿Conocen estos 5 pasos, verdad? Entonces vamos a las personas que visitan su templo, que vienen aquí sin que nadie le invite. Primero, existe lo que llama el seguimiento en sentido general, cuando vienen aquí a la iglesia. Un saludo.
Lo primero. Hello, how you doing? Ahí, en la puerta. Un saludo bien cordial, hermano. Y amigo, ¿cómo te sientes? Bienvenido a nuestra iglesia, hermanos. Para nosotros usted es importante. Aquí tome asiento y lo traemos al asiento y lo sentamos adelante si es posible. No lo sentamos atrás, no, porque atrás, imagínate, a veces se va a sentir insignificante. Lo sentamos lo más cerca posible. Ahora, si él no quiere, lo sentamos donde él diga. No, hermano, yo voy a tratar, no hay problema, siéntese ahí. Porque el objetivo es complacer a esa persona, hacer sentir a esa persona cómoda en el lugar. Aleluya. Entonces, lo primero es, say hello. How you doing, brother? Sit down. Segundo, nosotros hacemos más o menos, después que la persona entra, y supongamos que ha llegado y ha aceptado el Señor, hacemos, como yo le dije antes, hacemos una coinonía. Compartimos con él ya persona a persona. ¿Ves? Una coinonía individual. Bueno, la persona ya en la iglesia lo ha aceptado. Entonces vamos a hacer una compatibilidad ahora. Persona a persona. Quiero conocerte, hermano. ¿De dónde tú eres? ¿Qué país? ¿Tú eres de tal país? Oh, yo también soy ahí. O yo he visitado ese país. O sea, tratar de que esa persona tenga momentos agradables en ese día en la iglesia. ¿Por qué hacemos eso, hermano? La gente tiene mucho conflicto en el mundo y mucho ataque. Y tenemos que hacerlo sentir bien en la iglesia. ¡Qué tremendo! Tenemos que demostrar de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, de que esa es la casa de Dios. Amén. Y que el amor, dice la Biblia, elimina multitudes de pecados y los cubre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cubrir las necesidades de cualquier individuo, independientemente de cuál sea su background, sus problemas, sus dificultades? A través del amor. Amén. Dice la Biblia en una declaración del original, dice que el amor es el alma que nunca falla. O sea que cuando lo aplicamos, nunca va a fallar. Y debemos aplicarlo especialmente en aquellas personas que vienen al templo. Amén. Tercero, ¿qué hacemos? Una correspondencia le manda, como dije antes, una carta. Allá en nuestro departamento de células, nosotros tenemos un departamento de células que tenemos personas que trabajan full time, simplemente dedicándose a ese trabajo. Una carta o una correspondencia en donde le felicitamos, en donde le soltamos que estamos dispuestos a ayudarle, a visitarles y hacer lo que más se pueda dentro de nuestras posibilidades. Amén. Le enviamos una correspondencia a su casa. Por eso es que le tomamos correctamente la dirección del teléfono. O sea que cuando vamos a la parte de atrás, en la coinonía, le tomamos correctamente, hermano, su dirección correcta y su zip code, para que la carta no la devuelvan. Digo esto porque, hermano, yo le digo eso porque a nosotros nos pasa eso. Nosotros estamos hablando, como dice el pastor, aquí no solamente porque hemos leído, sino por experiencia. Ok, hemos leído naturalmente, pero también hemos tenido mucha mala experiencia y no queremos que ustedes tengan eso, hermano. Queremos que, hermano, su zip code correcto, su edad, su apartamento, casa, lo que sea, y así la carta no va a tener problemas. Otro que hay que hacer después, las llamadas telefónicas que hablé antes. Después se le llama a su casa, la carta. Hay una hermana que llama la llamada televisita. Televisita, una hermana que ya enseña sobre esto, sobre seguimiento. Phone visita. Phone no visita, right? Phone no visita, o sea, visita a través del teléfono. ¿Ven? Y como dije antes, se hace la visita personal con la cita. Y ahí comienza entonces un reclutamiento de ahí para adelante. ¿Y en qué consiste ese reclutamiento? De entrenamiento. Sobre todo, de la palabra de Dios. Que esa persona pueda reconocer quién es Cristo, cuál es su poder, cuál es su autoridad. Básicamente, sin ninguna profundidad y comenzando con su posición en Cristo Jesús como nueva creación. Amén. Que ya no es la persona antes del mundo. Que aunque aún falle, que aunque aún comete errores, pero ahora él tiene la vida eterna, él tiene la naturaleza de Dios. Y que el fallo que tiene en su cuerpo, en su mente, pero en su espíritu, ha recibido la vida de Dios. Y sabe quién es Cristo, su poder, su autoridad. Porque muchos cristianos se convierten al Evangelio y tienen años en el Evangelio y no saben quiénes son en Cristo. El diablo siempre lo tiene atado. ¿Entiendes? Y es importante entonces enseñar a orar, ayunar, alabar al Señor y explicarle el propósito por el cual nosotros hacemos eso.
Pero ¿para qué hay que hacer eso, hermano? Entonces usted como líder tiene que aplicarle cuál es el propósito, por la cual uno tiene que orar, por la cual uno tiene que ayunar, por la cual uno tiene que alabar al Señor. Amén. Entonces eso es básicamente lo que hacemos con la persona que va al templo. Amén. Entonces establecimos dos posiciones. La primera es con aquella persona que va, que nos ganamos ¿dónde? En la calle, en la universidad, en la escuela, en el lugar de trabajo, donde sea. Y también establecimos lo que nos ganamos en el templo. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué queremos? Que ustedes implementen esto en su trabajo celular. ¿Para qué? Para que tengan éxito. Quizás pueden tener más éxito que nosotros. Porque yo básicamente comencé sin saber nada. Cuando yo abrí mi celular yo no sabía nada. Después, al tiempo, pues yo cogí un training sobre esto. Pues yo no sabía nada, pero tenía el deseo de trabajar. Y cometí muchos errores. Pero ahora si tú tienes ese fundamento que le hemos dado en todos estos días, hermano, usted va a cometer pocos errores. Pues ya tiene un fundamento que le va a permitir a usted trabajar con un mínimo de problemas y dificultades. Amén. Ahora bien, o sea que hay que reclutarlo. Amén. Después de todo esto. Ok, hermano. También, como dije, hay que enviar una correspondencia. Entregar a cada visitante un folleto con la información de la iglesia, es importante. En la correspondencia se hace eso. También entregar una carta de gratitud, como dijimos antes. Invitar, también se puede enviar una carta de felicitación, es importante. Con respecto a la llamada también, tenemos que llamarle, como dije antes, al convertido antes de 24 horas. Mire, el libro hace mucho énfasis sobre eso. Llamada antes de 24 horas, hermanos. Hay que llamar antes de 24 horas. Llamar a los visitantes no convertidos para ofrecerles los servicios de la iglesia. Es importante eso. Llamar para hacer una cita, para visitarle o hacer una visitación hogareña, hermano. Todo eso es importante que nosotros hagamos en el proceso de seguimiento con el bebé. Si nosotros queremos que el plan de Dios y que la comisión que Dios no ha trazado sea cumplida. Dios nos ha dado una comisión, nos ha dado responsabilidades de ganarnos nuestras comunidades para Cristo. Y si no hacemos el trabajo que Dios nos ha delegado, entonces no tenemos ninguna razón. Vamos a perder el galardón, hermanos. ¿Entiendes? O sea, tenemos que hacer el trabajo que Dios nos ha delegado, pero tenemos que aprender cómo hacerlo. ¿Para qué? Para que se cumplan el objetivo realmente por la cual estamos en la iglesia y por la cual realmente Dios nos ha dado su naturaleza, su poder, su autoridad. Todos nosotros como nueva creación, como dije antes, tiene autoridad, tiene poder para ganar almas, para entrenar almas, para ser discípulos. Recuerden, hermano, que esa no es una labor personal de un individuo en particular. Esta es la labor del cuerpo de Cristo. Todos nosotros, repito, tienen una parte en el cuerpo de Cristo. Y lo número uno que tenemos que hacer nosotros es evangelizar. Jesús, la primera declaración que le dio a sus discípulos, la primera orden fue: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la primera delegación. Sin embargo, hoy en día es lamentable que esa es lo último, lo menos que hace la iglesia. Pero si nosotros lo hacemos, el panorama de la iglesia va a cambiar. Amén, hermanos. Esto es todo lo que tenía que decirles sobre el seguimiento, hermano. Y esperamos que hayan aprendido algo, ¿verdad? Cuando se ganen unas personas, por lo menos, puedan retenerla. Porque llevar una visita a la iglesia y que acepte al Señor, eso lo hace cualquiera. El problema es mantenerlo yendo a la iglesia. Pero ¿cómo puede suceder eso? Si usted toma su parte. ¿Cuál es? A través del seguimiento, y que en ese seguimiento esté implícito el reclutamiento a través del entrenamiento. Dios le bendiga y un placer conocerlo a todos. Gloria a Dios.